Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento, inclusive de la democracia, ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado, así, siempre la siguió llamando CIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Yo quisiera también referirme fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia que se hizo el día 14 de enero pasado contra la Presidenta de la República y su canciller por parte del entonces fiscal Nisman, en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio de comercio de granos, a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más. Yo he leído profusamente los diarios siempre, y siempre que pasa algo hay un abogado que sale a fundamentar a favor y otro en contra. He leído todo y no hay un solo abogado, no hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20, si mal no recuerdo, cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal. Realmente no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional, en todos los foros internacionales, en la causa AMIA, pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante, más aún cuando los argumentos son absurdos. Hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista, el doctor Julio Mayer, decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen, tampoco habría delito. Es que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso. Pero además, si hubieran tomado la molestia de consultar a la Interpol, hubieran visto que fue precisamente la actividad de la Argentina la que sostuvo siempre la vigencia de esas alertas rojas que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia. Aquí alguien dijo que ni siquiera esa acusación
en términos de un fiscal. Podrían haber averiguado con datos duros, objetivos, que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo inclusive a partir de la firma del memorándum. Deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustibles es mayormente combustible, porque nuestro principal problema es el que necesitamos fuel oil y combustible. Pero deberían saber además que nunca compramos petróleo a Irán, porque además el petróleo iraní no sirve por las componentes que tiene para ser precisamente tratado en la República Argentina, que el principal problema que tiene, entre otros, no es solamente la producción de crudo, porque estamos exportando crudo, sino la capacidad de refinación, porque lo que se importa precisamente es petróleo refinado, jamás crudo. Son datos que están a la mano de cualquiera, son datos públicos. Hubiera bastado ver eso para no incurrir en los groseros errores, más aún también en el caso de haber mencionado como agentes de inteligencia vinculados directamente a esta presidenta, personas que habían sido denunciadas por los propios agentes de inteligencia que proveían de información al fiscal Nisman como falsos agentes por tráfico de influencias y habían sido denunciados penalmente.